A ustedes que los miércoles por la noche tenemos el programa radial Profundizando en las Escrituras. Los miércoles por la noche en la radio EWTN, las 9 de la noche, hora estándar del este. El invitado de esta semana es una personalidad muy conocida en EWTN, Jonet Benkovic, y ella me va a acompañar en el programa Profundizando en las Escrituras, así que pueden acompañarnos. Ella va a contarnos sobre su versículo favorito de San Pablo. Este miércoles por la noche a las 9, hora estándar del este. Muy bien, Frank. ¿Estás listo para contestar los correos electrónicos? Tenemos varios de ellos que están esperando por nosotros y son muy buenos. Por supuesto. Muy bien, ese primer correo electrónico viene de Dan en Chicago y dice: Dr. Herman, el periódico New York Times publicó el día de hoy un artículo bastante pobre acerca de las indulgencias. Cuando yo vi este correo electrónico pensé que iba a hablar sobre el inglés, pero veo que ese no es el tema. Hubo muchos comentarios de lectores que denigraban el catolicismo y esta creencia en particular. ¿Fue esta creencia un escollo para usted? ¿Y cómo explica usted las indulgencias a los que no son católicos? Gracias por su maravilloso trabajo y que Dios os bendiga. Gracias, Dan de Chicago. Yo no creo que las indulgencias fueron parte de esta tajada del cristianismo que tenías en el pasado, ¿verdad? No. Las indulgencias no fueron un problema para mí, pero no fue un problema mayor que los otros temas como María o cualquiera de las otras típicas doctrinas católicas. Pero una vez que uno acepta la autoridad de la Iglesia, el resto cae por su propio peso. Entonces, una vez que rechacé lo de sola escritura y comencé a ver eso como un argumento circular, no fue difícil aceptar las indulgencias u otras cosas parecidas porque yo acepté la autoridad de la Iglesia. Ahora bien, en lo que concierne a las indulgencias, yo explicaría simplemente las indulgencias como una casa del tesoro de oraciones. Si alguno de nosotros tiene necesidad de una oración, vamos a pedirle a alguien que ore por nosotros y asumimos que Dios va a escuchar esas oraciones. Yo veo las indulgencias simplemente como la casa del tesoro de las oraciones y méritos de todos los santos y del mismo Jesucristo, ya sea que se trate de alguien en el pasado o alguien del presente. Esa es la forma en que yo explicaría las indulgencias. Pero como he dicho, yo no tuve muchos problemas con este tema. Algo que quiero añadir a eso es que el Departamento de Teología de EWTN puede dar un poco más información al respecto, eso lo vamos a tratar más tarde. Pero yo pienso en las indulgencias en una forma práctica. Recuerdo que cuando yo era evangélico, inclusive como pastor, me preguntaba a mí mismo si yo hago esta oración, si rezo esta oración o qué diferencia va a haber en mi espiritualidad, en mi salvación. Si va a haber una diferencia entre esta oración o este acto de llegar a alguien. Y literalmente yo me mostraba reacio a pensar en términos de obras, pero sin embargo pensaba en términos de, objetivamente, ¿qué diferencia va a haber si leo esta Biblia o hago este acto de bondad o rezo? Y realmente de eso se trata la indulgencia. La iglesia nos dice, si uno ora con la Biblia por media hora, si uno lee la Biblia por media hora, eso tiene un impacto directo en su relación espiritual con Cristo. Y se reconocen las gracias que están asociadas al acto de bondad que nos cambia realmente desde nuestro interior. Y de eso se tratan las indulgencias. Son acciones que la iglesia reconoce que son buenas para nosotros en nuestra vida espiritual. Yo creo que mucha gente asocia las indulgencias con algunos de los abusos que tuvieron lugar en la iglesia durante el tiempo de Lutero, cuando se hablaba del tema del purgatorio. Esa era la forma común de pensar contra... Yo creo que mucha gente tiene todavía esa idea de que de eso se trata la indulgencia, de pagar para sacar a la gente del infierno o del purgatorio. Yo creo sinceramente que este es uno de los grandes malentendidos sobre nuestra doctrina. Y la iglesia reconoce y afirma que esos extremos estaban equivocados. Correcto. Que habían ido demasiado lejos de la verdadera intención que persiguen las indulgencias. Y repito, puede ir a ewtn.com y ahí pueden encontrar más información sobre este tema que estamos conversando aquí en el programa. Y en la parte del catecismo pueden encontrar algunos artículos que los ayudarán en sus preguntas sobre las indulgencias. Escuchemos esta llamada de Joe de New York. Hola Joe, ¿cuál es tu pregunta? Hola Marcos. Me gustaría saber si el doctor Frank, habiendo sido un bautista que ha venido a la Iglesia Católica Romana, tiene devoción a la Virgen y a los santos, y podría decirme cuál es su santo patrón. Muy bien, gracias, Joe. Bueno, mi santo de confirmación es San Antonio. Así que tengo que decir que es uno de mis santos favoritos. También tengo mucha simpatía por San Pío. He leído mucho sobre su biografía.
Por lo tanto, siento una gran cercanía hacia San Pío. Además, él también era franciscano, entonces hay una conexión con él. Al haberme hecho católico, he desarrollado una gran devoción hacia la Santísima Virgen María. Quiero decir también que por un tiempo ese tema fue un gran escollo para mí, creo que lo es para la mayoría de los evangélicos, porque es algo tan extraño para muchos de los evangélicos la noción de orarle a ella. Porque como evangélico yo asociaba la oración esa era mi definición de orar a una deidad. Así que la noción de orar a la Santísima Virgen María me parecía una idolatría. Pero una vez que uno pone eso en perspectiva y se da cuenta que en la nomenclatura católica nosotros oramos, la oración es una forma de conversación, es una forma de comunicación. Por lo tanto, oramos unos por otros, oramos a los santos. Entonces, la oración es básicamente una comunicación espiritual. Entonces, sí, yo desarrollé una devoción por la Santísima Virgen María. Como católico, esto es algo que uno practica siempre. Es algo que nunca se deja de hacer. Muy bien. Tenemos otro correo de Bob en Georgia que dice: Marcus, muchos de los invitados en su programa han tocado las puertas de diferentes religiones protestantes. ¿Cómo sabe el doctor Herman que esta vez ha encontrado el verdadero tesoro en vez de otra pista del mapa de un tesoro? Bob, gracias por su correo electrónico. Esa es una buena pregunta. Esto es algo que menciona muchas veces el cardenal Newman, si es que uno lee su biografía. Mi respuesta es: ¿cómo puede alguien saber si es que ha encontrado la verdad? Yo creo que encontré la verdad porque yo tengo la convicción y sé lo que ahora creo y sé por qué creo. Si alguien me pregunta por qué creo que soy católico, puedo responder esa pregunta como lo he hecho en este programa. Entonces sé filosóficamente, teológicamente, históricamente, sé lo que creo y sé por qué creo. Yo no soy infalible, ninguno de nosotros lo es, y filosóficamente soy uno que cree con absoluta certeza. Lo que digo filosóficamente tiene sentido. Y ciertamente creo que todos podemos creer en algo con fe y con la razón de que la fe católica es la verdadera fe. Yo también estuve pensando en lo mismo cuando estaba en el avión esta mañana y no sabía lo que estaba pasando por mi cabeza, pero cuando uno se encuentra en un avión y se da cuenta de lo que está alrededor de uno y se encuentra con personas que tienen diferentes ideas radicales y uno observa lo que lee, cómo se visten. Y yo recuerdo haber pensado en todas estas preguntas. Si tuviera alguna conversación con alguien que me hiciera esa pregunta, ¿cómo sé yo lo que es la verdad? Pero yo tendría una respuesta rápida y contestaría como cristiano, que Él está vivo y creo en la resurrección, en la proclamación de la fe, por la cual murieron los 12 apóstoles como mártires debido a su defensa de la resurrección de su cristianismo, que era más importante que cualquier otra cosa, defendían su catolicismo. Y repito, una vez que uno acepta la realidad de la autoridad de Jesús y de su palabra, entonces la pregunta es: ¿por qué este libro? Este libro es la Biblia que hemos recibido de la iglesia y nos damos cuenta que la única razón por la que podemos confiar en este libro es porque viene de la iglesia. Y si uno confía en la iglesia, puede confiar en ese libro. Literalmente no hay otra forma. Correcto. Como has dicho tú, estos libros son los que conforman el Nuevo Testamento. Podemos ser relativistas por un lado y creer que no hay ninguna verdad, o podemos ser objetivistas y creer que sí hay una verdad. Ahora bien, si nosotros somos objetivistas y creemos que hay una verdad, entonces es asunto de encontrar la verdad. Cuando sentí simpatía por el catolicismo, asumí que una de las premisas fundamentales en la que estaba basada mi pensamiento era que Dios, cuando quería comunicarse con el hombre, lo hacía en una forma que era ligeramente obvia. Él no se revelaba a sí mismo por medio de una religión conformada por solo 20 personas, los cuales eran parte de esa religión. Y llegamos a la Iglesia Católica y vemos que tienen más de 1.000 millones de católicos en el mundo. Entonces Dios quería que lo conocieran. Cuando queremos mirar a la Iglesia con 1.000 millones de miembros, o a una religión que existe solo en un país y cuenta con solamente unos cientos de miembros,
no creo que Dios se vaya a comunicar con ellos. Entonces, yo pienso que el hecho de que la Iglesia Católica ha existido por 2000 años y tiene una gran influencia en el mundo, se debe a que es una señal de que Dios ha obrado providencialmente por medio de la Iglesia Católica en el mundo. Muy bien, escuchemos otra llamada. Paz desde Carolina del Sur. Hola, Paz, ¿cuál es su pregunta? Hola, ¿cómo está? Muy bien. Yo tengo una buena amiga que me dice que Jesús estableció la iglesia cristiana y me gustaría saber qué me aconseja el doctor Herman si mi amiga me vuelve a mencionar este tema otra vez. ¿Qué es lo que tengo que contestarle a ella? Bueno, cuando ella dice cristiana, déjeme preguntarle eso a usted, Pat. ¿Se refiere ella a la iglesia cristiana, la denominación cristiana? ¿O ella se refiere a la iglesia cristiana en general, no católica? La iglesia cristiana en general. Muy bien, gracias, Pat. Bueno, Jesús sí estableció la iglesia cristiana. Le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces Jesús sí creó y fundó la iglesia. Ahora bien, muchos evangélicos creen que por iglesia queremos decir creyentes en general. Cualquiera que crea en Jesús, y hasta cierto punto hay algo de verdad en eso. Nosotros como católicos creemos que además de esa dimensión de la iglesia, hay una iglesia visible que tiene una cabeza visible, que es el obispo de Roma, y tiene una visible relación con los obispos y sacerdotes y diáconos. Y los católicos, tal como lo dice el libro del Dr. Schreck, él dice que los católicos son cristianos. Entonces sí, él fundó la iglesia cristiana. Pero si asumimos que por cristiano queremos decir no católico, entonces tendremos que referir esta persona a las Escrituras y, repito, a los primeros padres de la iglesia. Porque la iglesia primitiva nos habla profundamente sobre este tema. Nos habla en forma clara sobre el cristianismo. Un pasaje que trata sobre esto se encuentra en el capítulo 16, versículo 16, en donde Mateo nos habla claramente sobre la fundación de la iglesia. San Pablo nos dice también que la verdadera base de la verdad es la iglesia y nos habla sobre la unidad que mantiene la iglesia. Pero ahora vemos toda esta división de miles de grupos, diferentes denominaciones cristianas que no tienen ninguna unidad en un solo tema. No se puede encontrar un solo tema en el cual estén de acuerdo todos estos grupos cristianos. Por lo tanto, no pueden hablar de tener una base de fundación, lo cual no está en concordancia con el propósito de Cristo de establecer una sola iglesia guiada por el Espíritu Santo. San Juan en sus capítulos 14, 15 y 16 habla del regalo del Espíritu Santo de guiar a los apóstoles en la verdad, para cumplir con el propósito de esta institución guiada por el Espíritu Santo. Muy bien, leamos el correo electrónico de Val que dice: bienvenido a casa, Dr. Herman, y comparando su anterior entendimiento del fin de los tiempos y su actual entendimiento a través de sus ojos católicos, ¿cuáles son ahora sus pensamientos cuando nuestros hermanos separados le hablan sobre este tópico? Gracias por ser un testimonio católico, Dios lo bendiga. Gracias, Val. ¿Qué harías tú cuando tus amigos tienen estos libros que se basan de principio a fin en las ideas del rapto? Bueno, trataría de fijar las bases para nuestra conversación de modo que podamos hacerlo en un terreno común. Todos creemos en la segunda venida de Cristo, por lo tanto los católicos creemos que Cristo va a venir nuevamente y en cierto sentido podríamos decir que creemos algo del rapto. Lógicamente no creemos que va a ocurrir 7 años antes de la venida de Cristo. Entonces mi enfoque es tomar un terreno común donde podamos encontrar un entendimiento. Quiero decir que tenemos mucho terreno común para conversar y usar ese terreno común para establecer una conversación sobre nuestras diferencias acerca de la interpretación de la Escritura. Y tenemos bastante espacio para conversar sobre la Escritura y otros temas. Muy bien, quiero recordarle a la audiencia que el catálogo religioso de WTN tiene grandes libros que hablan sobre este tópico, así como los libros del Dr. Schreck que también se encuentran en este catálogo. También hay un libro escrito por David Curry sobre el tema del rapto, así como Paul Thigpen, que también tiene un libro titulado El rastro del rapto.
Entonces ahí pueden encontrar muchos recursos para hablar sobre este tópico. Tenemos otro correo electrónico, es Linda desde California y dice: hola Marcos e invitado, muchos de mis amigos son bautistas evangélicos. Ellos muestran mucho entusiasmo al difundir la palabra y tienen un amor real por Dios. Algunos de ellos creen que los católicos no se van a salvar. ¿Qué métodos ha encontrado usted para hacer que estos amigos se den cuenta, sin asustarlos, que la Iglesia Católica es verdaderamente cristiana y fue la primera iglesia cristiana? ¿Cómo los introduciría usted en forma amable a nuestras prácticas devocionales y sacramentales sin asustarlos completamente? Gracias, Linda. Muchas preguntas en ese correo. Efectivamente, muchas preguntas en ese correo electrónico. Yo creo que no podemos encontrar un lugar mejor que San Francisco. Él decía: prediquen siempre el Evangelio y cuando sea necesario usen palabras. Entonces, no hay mejor forma, en mi opinión, para evangelizar a alguien, evangélicos, budistas, a cualquiera, que leer el Evangelio. Dejar que el Evangelio obre por medio de nosotros. No importa cuánto hablemos o prediquemos o hablemos acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de la iglesia, si es que no lo vivimos en nuestras vidas. Porque de ser así, solo estaríamos viendo unos símbolos, como dice San Pablo. Tenemos que tener a Dios en nuestras vidas. Entonces hay que hacerles saber que los católicos somos cristianos y que nosotros también amamos a Jesús tanto como lo aman nuestros hermanos separados. Y yo creo que ese es el primer paso y el más importante hacia la evangelización. Y si es necesario, usemos palabras. Especialmente para gente que viene de un pasado como el tuyo o que sean dispensacionalistas, bautistas o de una perspectiva fundamentalista reformada. A menos que uno desarrolle una relación con ellos, las puertas van a estar cerradas y cuando querramos hablarles de temas católicos, vamos a encontrar un muro que nos lo impide, a menos que se vean golpeados por una vara espiritual de Dios. Pero, como he dicho, necesitamos desarrollar una relación de amor con ellos. Correcto. Y conjuntamente con la relación, yo diría que el tema más importante que enfocar y conversar es el de la sola escritura. Porque no importa cuántos padres de la iglesia mencionemos. Si alguien enfoca la conversación desde el punto de vista de la sola escritura, o sea, si no se encuentra en la Biblia, si es que no puedo encontrarlo desde Génesis hasta el Apocalipsis, entonces no puedo creer. Uno va a tener un tiempo difícil para conversar con ellos. Todas las doctrinas están basadas en la Biblia, en el depósito de la fe, pero quizás ellas no puedan ser notadas por un evangélico que lee la Biblia a través de un punto de vista evangélico, a través de una determinada perspectiva psicológica. Entonces, primero es necesario echar una mirada a esa doctrina de la sola escritura y preguntarles en qué parte de la Biblia dice que la Biblia solamente es nuestra guía, nuestra única guía de fe. Es difícil hacer eso. Y tu propio pasado espiritual es una gran imagen de eso, porque tú fuiste un dispensacionalista, muy fiel, ¿verdad? Después de eso fuiste un teonomista fiel. Ambos creían en la infalibilidad, en la inspiración y probablemente en la claridad de la escritura. Ambos hacen eso, pero no están de acuerdo en la mayoría de los temas, ¿verdad? Quiero decir que si uno pone a un dispensacionalista y a un teonomista juntos, ellos se agarran a golpes. La claridad de la escritura fue la base de nuestra teología. Nosotros enseñábamos que era la palabra de Dios y en la enseñanza elemental cualquier niño podía tomarla, leerla y entenderla. Uno no necesitaba tener un sacerdote o un obispo para que le explicara, solamente necesitaba tener un teólogo que le diera la explicación respectiva. El Espíritu Santo iba a hacer que diéramos testimonio. Entonces eso está bien claro y no entendemos por qué si uno abre una guía telefónica y busca la sección de iglesias, va a ver que muchas de las páginas contienen cientos de denominaciones protestantes diferentes. Si la Biblia es tan fácil de entender, Sin mencionar los grupos en donde has estado tú, quiero decir que vas a encontrar iglesias teonomistas en cualquier directorio telefónico que consultes. Tienes razón. Tenemos que buscar en la letra T de teonomía. Leamos otro correo electrónico. Este viene de Kitty y escribe lo siguiente. A la edad de 9 años, el Espíritu Santo habló a mi corazón en un lluvioso domingo por la noche en la iglesia y me dijo: ahora es tiempo de que hagas una profesión pública de tu fe. Yo voy a habitar para siempre en tu corazón. Después de 25 años como bautista del sur, me casé con un presbiteriano y he sido miembro de 4 iglesias presbiterianas en los últimos 40 años. Ahora siento un llamado a la fe católica, la cual no puedo entender ni negar. ¿Qué puedo hacer? En primer lugar, Kitty, vamos a orar por usted y sería maravilloso verla entre nosotros. Ella se despide diciendo: su hermana en Cristo Rey. Bueno,
Uno puede poner los pies en la tierra como lo hice yo. Eso es natural. Todos regresamos llegado el momento. Pero usted tiene que darse cuenta que Dios la está llamando en una dirección que no importa cuántas personas se sientan ofendidas por usted, no importa cuántos van a sentirse dolidos. Jesús dijo, yo vine a dividir el hijo de su padre a la madre de su hija. Por lo tanto, van a haber tiempos en que si usted se pone de pie para defender la verdad, eso le va a costar igual como me costó a mí. En mi caso, eso me costó la pérdida de muchos amigos, lamentablemente. Pero usted tiene que seguir sus convicciones y hacer lo que Dios quiere que haga usted sin importar las consecuencias. Muy bien. Creo que tenemos otro correo electrónico. No. Bueno, en mi caso, una de las grandes luchas que tuve en este regreso del cual está hablando ella fue, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Siempre hay una barrera que tenemos que enfrentar. Yo creo que personas que son evangélicas muy comprometidas con su fe tienen un punto de vista muy negativo de la iglesia y piensan que convertirse en católico es girar 180 grados de donde están ahora. Pero la realidad es, y esto es muy cierto para ti como para otros, que cuantos más descubre uno sobre la iglesia católica, más se va alejando de los malentendidos y se da cuenta que no está muy lejos de ella. Entonces, el amor de uno por Cristo es, uno está casi ahí. Hay cosas que uno tiene que aceptar, hay cosas que uno tiene que aclarar, hay ciertas cosas que uno tiene que dejar atrás. Y la realidad es que muchos protestantes muy comprometidos con su fe están más cerca de la iglesia católica de lo que se imagina. Correcto, lo están. Y yo diría también que hay una gran cantidad de propaganda allá afuera, la cual es responsable por el malentendido que existe en contra de la iglesia católica, especialmente en estos días. Lo que yo diría es, vean lo que enseña realmente la Iglesia Católica. No escuchen lo que otros le dicen acerca de la Iglesia Católica. Consigan una copia del catecismo, léanlo completamente y vean por ustedes mismos lo que enseña la Iglesia Católica. Y se darán cuenta que existe una gran discrepancia entre lo que ustedes pensaban que creía la Iglesia Católica y en lo que enseña ella realmente. Doctor Herman, muchas gracias por acompañarnos en el regreso a casa. Ha sido un placer. Gracias a ti y a tu trabajo en la Universidad Franciscana. Te agradecemos por su enseñanza y gracias por tu testimonio. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio del regreso a casa y espero que el testimonio del Dr. Herman haya sido un gran aliento para ustedes. Si tienen alguna pregunta pueden ponerse en contacto con ewtn.com. Ellos quieren ayudarlo para que venga donde Jesucristo y su iglesia. Dios os bendiga y nos veremos la próxima semana.